y agrupa profesionales y estudiantes y aficionados a las aves, cuyo objetivo es promover y difundir la conservación y el estudio de las aves en Venezuela. Entonces, la Unión Venezolana de Ornitólogos se ha propuesto vincular a personas e instituciones interesadas en la ornitología y la observación de las aves, promover el conocimiento científico de las aves venezolanas y actuar como un organismo de asesoramiento ante personas e instituciones. Hasta la fecha, hemos organizado 3 congresos venezolanos de ornitología, 4 simposios de ornitología, hemos hecho también 2 cursos de anillamiento científico y coordinamos un proyecto que es el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Venezuela, el cual es auspiciado por la Wetland International y se realiza 2 veces al año. También tenemos una revista, que es la Revista Venezolana de Ornitología, cuyo objetivo es difundir y promover la investigación científica que se hace en aves en el país. Tenemos una página web donde pueden ingresar y allí pueden encontrar más información sobre la Unión Venezolana de Ornitólogos. Vamos a ver el tiempo que tenemos. Okay. Bueno, yo voy a empezar. Ya voy a iniciar entonces la charla, porque tenemos el tiempo limitado. Bueno, la charla es sobre aves playeras y sus sitios de parada en Venezuela. Un poco la idea es dar a conocer pues, lo que se tiene hasta los momentos sobre los sitios de parada que se han identificado en el país y un poco por qué es su importancia. Bueno, lo primero es que no todas las aves playeras que están en las playas son aves playeras. Las aves que están en la orilla o en las playas pueden ser aves marinas como gaviotas, pelícanos, cotúas, o pueden ser patos y gansos, incluso garzas y gabanes, pero ninguna de esas son a lo que se conoce como las aves playeras. Las aves playeras son un grupo taxonómicamente bien diferenciado que se encuentra dentro del orden de los caradriformes. Estas aves tienen una morfología bien diferenciada. La mayoría tienen patas que son proporcionalmente largas y también la mayoría tienen picos largos. Aunque algunos grupos pueden tener picos cortos o medianos y esto va a depender de las estrategias de búsqueda de presas que tengan las especies. Por otra parte, las aves playeras se caracterizan porque son poco conspicuas, es decir, se confunden mucho con el ambiente por el patrón de coloración que tienen. Presentan tonalidades marrones, ocres, grises y con blanco y negro. Eso hace que se confundan con el ambiente y el sustrato sobre el cual ellas se desplazan. A nivel mundial existen 243 especies. 81 especies están presentes en el hemisferio occidental y de esas 48 especies se encuentran presentes en Venezuela. 35 son migratorias y 13 son residentes. Todas estas especies se agrupan en Venezuela en 6 familias del orden caradriforme. La familia Carádride, que está representada por alcaravanes, playeros, cabezones y chorlos. La familia Hematopodide, representada por el caracolero. Recurvirróstride, que está representada por la viuda patilarga. La familia Burínide, representada por la dara. Jacánide por el gallito lagunero. Y la familia más diversa, que son los escolopácides, que están representados por tigüitigües, playeritos, chorlos y becasinas. La mayoría de las aves playeras son especies migratorias. Eso quiere decir que durante su ciclo anual se desplazan desde los sitios de reproducción, que la mayoría están en el norte del hemisferio norte, la mayoría se reproducen en las zonas árticas o subárticas, y se desplazan hacia las zonas no reproductivas que están hacia el hemisferio sur, o hacia el sur, pues que podrían ser la parte sur del hemisferio norte o incluso el extremo sur del hemisferio sur. Esto lo hacen 2 veces al año, migran hacia el sur durante el otoño boreal entre agosto y noviembre y hacia el norte durante la primavera boreal entre febrero y marzo. A nivel mundial existen 9 rutas que podemos observar en este mapa, de las cuales 3 rutas son las principales en América. La ruta del Atlántico Occidental, la ruta midcontinental y la ruta del Pacífico. Entonces estas aves van a pasar el 75% del año migrando. Venezuela se encuentra en 2 de las rutas de migración de América. La ruta de migración del Atlántico y la ruta de migración midcontinental.
Durante la migración de otoño, la costa de Venezuela es la primera parada donde las aves playeras que cruzan el Mar Caribe o que cruzan por el Atlántico desde Norteamérica pueden detenerse a reponer energía. Y durante la migración de primavera, que es la migración hacia el norte, Venezuela sería la última parada que tienen para recargar energía antes de cruzar el Mar Caribe y el Golfo de México en su vuelo hacia las zonas de reproducción. Y a lo largo de esas rutas hay una gran cantidad de sitios de parada, bueno, no muchos, en realidad son pocos sitios de parada, pero están ubicados a lo largo de todas las rutas, en donde ellas van a estar deteniéndose durante un periodo de tiempo que puede variar entre 4 y 10 días, a alimentarse y a descansar, y reponer la energía necesaria para continuar ese viaje de migración hasta el sitio final, que puede ser el sitio de parada, el sitio de invernada o sitio no reproductivo, o el sitio reproductivo, dependiendo si es la migración de otoño o la migración de primavera. Y la principal característica que tienen estos sitios es que presentan altas concentraciones de individuos, es decir, en un periodo corto de tiempo vamos a observar entre cientos, miles o cientos de miles de individuos que van a estar presentes en esos sitios de parada. Por lo tanto, esos sitios de parada son esenciales para la conservación exitosa de las especies de aves playeras. Dependen de ellos para poder continuar en su ciclo anual. Estas aves entonces presentan grandes desafíos, porque tienen que llegar a los sitios de parada justamente en los periodos en los cuales en esos sitios hay una gran abundancia de recursos, para que ellas puedan entonces almacenar la energía suficiente y continuar en su migración. Estas aves además tienen que alimentarse, pero hasta alcanzar un peso que no sea tan alto que la maniobrabilidad durante el vuelo les impida evitar la depredación. Tenemos que estas aves playeras van a ser desde aves muy pequeñas, que pueden tener alrededor de 23 gramos, hasta aves que tienen alrededor de 360 gramos. Las aves playeras que llegan a Venezuela. Hay algunas que pueden superar, pero no llegan aquí al país. Y las aves playeras, entonces, podemos ver como ejemplo de los récords que pueden desarrollar estas aves, 3 especies que llegan a Venezuela, que son el playerito dorado, la ave casa de mar y el playero pecho rufo, que se desplazan anualmente 32.000 kilómetros, desde sus sitios de reproducción que están al norte de Norteamérica, en la zona de la tundra, hasta las zonas de sur de Sudamérica, Tierra del Fuego, que son las zonas donde ellas pasan el periodo no reproductivo. Entonces son aves que tienen que desarrollar un esfuerzo muy grande para poder movilizarse, desplazarse anualmente, desde el sitio de reproducción hasta el sitio no reproductivo. La mayoría de estas aves habitan en humedales, entonces los sitios de parada donde ellos llegan son en su mayoría humedales, que pueden ser naturales o artificiales. Dentro de los naturales, pues pueden ser además costeros o continentales, y entre los naturales tenemos playas, planicies intermareales, salinetas, manglares, sabanas, lagunas, caños y ríos. Entre los artificiales podemos tener arrozales, pastizales, salineras, camaroneras, e incluso pueden utilizar lagunas de tratamiento de aguas residuales. En todas ellas van a estar en zonas donde la lámina de agua es somera. La mayoría van a estar en sitios donde la lámina debe tener menos de 4 centímetros de agua, algunas incluso ni siquiera van a estar en la lámina de agua, sino en los sustratos húmedos, y muy pocas aves, las más grandes, son las que pueden llegar a sitios que pueden tener hasta 15 centímetros, pero eso es lo más profundo en donde las aves más grandes van a estar presentes. En estos sitios, ellos van a estar alimentándose principalmente de los invertebrados que están presentes en los fondos arenosos y fangosos, y o están dentro del sustrato o están sobre el sustrato. Entre los invertebrados de los cuales ellos se alimentan están almejas y caracoles, cangrejos, anfípodos, gusanos marinos y terrestres, larvas de insectos o ninfas y adultos. Sin embargo, tenemos que desde hace décadas se conoce que las poblaciones de aves playeras están disminuyendo. A nivel mundial, el 48% de las especies están declinando.
Y en América, el 68% de las especies también están declinando. Se sabe que en un estudio que se hizo entre el año 70 y 2016 sobre el estado de las poblaciones de aves, que el grupo de las aves playeras es uno de los que está siendo más afectado y ha disminuido las poblaciones en un 40%. ¿Cuáles son las amenazas que tienen estas aves? Bueno, hay varias amenazas que están afectando las poblaciones de aves. La primera, y digamos que la principal, es la pérdida del hábitat, que por el hecho de ellos estar asociados a ambientes de humedal y principalmente en zonas costeras, pues bueno, están siendo afectados por las actividades humanas y el desarrollo de las actividades humanas en esos ambientes, el desarrollo de turismo, de las construcciones o el desarrollo agrícola que afecta a los humedales, y entonces digamos que ese manejo está haciendo que se pierdan hábitats que son importantes para ellas. Otros factores también que afectan son la caza. En algunos países estas son aves que forman parte de caza. Perturbaciones como las actividades recreativas que pueden desarrollar el hombre en las zonas costeras, la contaminación, la depredación, ya que hay un incremento en las poblaciones de rapaces, y si los hábitats no son conservados en sus condiciones óptimas, pues también eso va a favorecer que aumente la depredación. Y el cambio climático, que también va a afectar a estas poblaciones de aves, ya que, bueno, uno de los efectos que va a tener, de los impactos que va a tener el cambio climático, va a estar asociado justamente con las zonas litorales y con los humedales en las zonas continentales. Entonces es por ello que, bueno, necesitamos conocer, pues, cuáles son los sitios importantes de parada que tienen las aves playeras en Venezuela, porque para poder desarrollar programas de conservación y manejo y poder conservar las aves, pues lo primero que necesitamos es conocer cuáles son esos sitios. Pues en Venezuela, desde los años 70, se han venido estudiando las aves playeras en el país, y bueno, voy a hacer brevemente un comentario sobre algunas de las investigaciones que se desarrollaron. Y en los años 70, 80 y 90 se hicieron censos en el Zulia, en la zona de Caimari-Chico, en la costa occidental del Golfo de Venezuela, en Sucre, los estudios de McNeil, que fueron estudios que se desarrollaron hasta los 90, y en el Guárico también se hicieron unos estudios en los que incluso se anillaron aves para poder entender cómo era la conectividad de las poblaciones que estaban llegando en esta zona continental. El estudio, digamos, que nos dio mayor información sobre los sitios de parada de las aves playeras en esa época fueron los censos desarrollados por Morrison en el año 81 y en el 82, que fueron unos censos aéreos en los cuales pues se recorrió toda la zona costera del país y se pudo establecer sitios en los cuales había grandes concentraciones de aves playeras. Aquí podemos ver algunos de los mapas que resultaron de ese estudio, en el que se ven pues cómo era la abundancia de aves playeras en esos sitios. Él contabilizó en total para ese momento 130.000 individuos en ese censo. Ese es un censo que se hace en un solo día, por lo tanto, pues bueno, es como una especie de imagen fotográfica para esa ventana temporal de ese día, ¿no? Pero eso nos dio por lo menos una idea de cuáles eran esos sitios en los cuales se requería hacer, digamos, énfasis para hacer censos y conocer qué es lo que estaba pasando en esos sitios. Entonces, las investigaciones que se han desarrollado en el país principalmente han sido censos, evaluaciones de estacionalidad en esos sitios, saber cuáles son los periodos del año en los cuales hay mayor abundancia de ellas, la disponibilidad de presas que utilizan estas aves cuando llegan y se alimentan. Y en los trabajos de McNeil se hizo también estudios sobre la acumulación de grasa y cuánto podían ellos volar una vez que habían acumulado grasa dentro del país. En el caso de las especies residentes también se tienen algunos estudios de reproducción de ellas. Ya entre los años 2000 y la actualidad, pues se han desarrollado estudios en un mayor número de sitios. Tenemos en los Olivitos que se han desarrollado censos, en el estado Falcón se han hecho censos, tenemos investigaciones de tesis de grado, tesis de posgrado, también estudios de disponibilidad de presas. En Carabobo también se hizo un estudio de una tesis de grado en donde se evaluó la estacionalidad y también se registró reproducción. Laguna de Tacarigua también se han hecho estudios de censo. Y en Sucre y Nueva Esparta también tenemos estudios tanto de censos como de evaluación de disponibilidad de presas y estacionalidad. Dentro de los estudios que se han hecho, que son como más macro a nivel de
que participa más bien, es organizado por una institución. Están los censos del Ministerio del Ambiente, que hicieron entre el 2006 y el 2012 los censos de aves acuáticas a lo largo de toda la costa, en varios sitios donde ellos repetían los censos 4 veces al año. Y está el censo neotropical de aves acuáticas que organiza Hugo, que se hace 2 veces al año, y también estos censos han proporcionado información relevante de los sitios importantes para las aves playeras. Esto en esta zona con respecto a los humedales costeros. Con respecto a los humedales continentales tenemos menos estudios, pero bueno, sí tenemos en Portuguesa y en Guárico se hicieron tesis de grado y de posgrado en las cuales pues se evaluó la estacionalidad de las aves playeras, principalmente que están asociadas con los arrozales de calabozo y los arrozales que están asociados con tinturén. Otro estudio que se hizo ya con especies residentes fue en el estado Bolívar, un estudio sobre la reproducción y la anidación en las playas del río Orinoco, que es una zona donde cuando la temporada de sequía y bajan las aguas y aparecen todas estas barras y estas islas, son aprovechadas por las aves residentes para reproducirse. De manera que, bueno, estos censos todos nos han ayudado a reconocer cuáles son esos sitios de parada que son principales para las aves playeras en Venezuela. Sin embargo, hay otros estudios también afuera que han permitido que se reconozca entonces a nivel internacional la importancia que tiene la costa y la zona continental de Venezuela para las aves playeras y para su conservación en particular, como son los proyectos desarrollados con geolocalizadores o radiosatélites. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el caso del playero cabezón, un individuo que fue registrado y reportado que llegó a una zona en la costa de Falcón en agosto de 2011 y permaneció hasta abril de 2012, es decir, estuvo 251 días presente, lo que nos dice que no solamente tenemos sitios de parada, sino que también hay especies que están utilizando las costas como sitios de invernada. Entonces, hay que incrementar el esfuerzo, no solamente cesar en el periodo migratorio, sino en el periodo de invernada, porque hay especies que sí están utilizando las costas de Venezuela, permaneciendo hasta el retorno del periodo de reproducción. Otro ejemplo, el playerito semipalmeado. Este es un playerito que se reproduce al norte, en el Ártico prácticamente, y tenemos registros. Este es uno de los registros que se registró, pero hay varios individuos que este individuo voló desde uno de los últimos sitios de parada en Norteamérica hasta el Delta, volando durante 6 días continuos sin parar, alrededor de 5.000 kilómetros. Entonces, un poco para que vean la odisea que tienen que desarrollar estas aves. Un playerito semipalmeado pesa alrededor de 24 gramos, entonces es 25 gramos. Es una ave muy pequeña, sin embargo, desarrolla un esfuerzo muy grande para poder completar su ciclo anual. De manera que, bueno, es importante poder conocer cuáles son esos sitios que son utilizados por estas aves para recargar energía y poder continuar, porque la conservación de ellas depende de la conservación de estos sitios. Esto es un esfuerzo que tiene que ser internacional, en el que colaboran diferentes países para conservar los hábitats y poder así conservar estas aves. En este caso tenemos aquí algunas imágenes donde podemos ver las grandes abundancias. Aquí llegan individuos, hay sitios de parada en donde pueden llegar cientos de miles de individuos, como es el caso de la Salina Solar de los Olivitos. En algunos llegan cientos de individuos, o en otros llegan miles de individuos. Tanto desde el Zulia como Falcón, tenemos también en Nueva Esparta, zonas en donde llegan estas aves playeras, y llegan en grandes abundancias y permanecen mucho tiempo alimentándose. Llegan en oleadas, además, no es que llegan un grupo grande y se van y no vienen más, sino que ellas van llegando en oleadas y van quedándose entre 4 y 10 días alimentándose. Y hasta el delta, pues. En el delta también es una zona en donde se ha encontrado una gran abundancia de playeros que van llegando en los periodos de migración. Y como para que veamos un ejemplo de cuán variable es la cantidad, digamos, de individuos que van llegando en las oleadas, dependiendo de la fecha en la que censamos. Y es de allí la importancia entonces de que los seguimientos sean continuos, que en el periodo de migración de primavera se hagan varios censos en el sitio, y en el de migración de otoño también se hagan varios censos en el mismo sitio. Aquí podemos ver un sitio en el estado Falcón, que es Punta Caimán, donde hicimos censos en febrero del 2018, en marzo del 2019, agosto del 2019,
y marzo de 2020. Y encontramos en cada una de esas fechas unas abundancias diferentes. Por ejemplo, en febrero de 2018, alrededor de 4.500 individuos, pero en marzo del 2019, 1.583. En agosto, 930. En marzo del 2020 encontramos, casualmente coincide, el número 2.020 individuos. Entonces, dependiendo de la fecha, incluso dentro del periodo migratorio, podemos tener más o menos individuos. Y como además llegan en oleadas, si lo que nosotros necesitamos es la abundancia total o la abundancia anual de la especie, tenemos que ir sumando cada una de esas oleadas en las cuales van llegando al sitio para poder conocer la abundancia de las especies. Y aquí dos casos en particular que quiero resaltar, el del playero cabezón, que tenemos un registro de más de 1.000 individuos en febrero del 2018, y el playero de pecho rufo, que tenemos más de 600 individuos en marzo del 2020. Esos dos números para cada uno de esos individuos representa el 1% de la población biogeográfica de esa especie. Entonces, aquellos sitios en donde tienen ese tipo, esas cantidades que están llegando, que superan el 1% de la población biogeográfica, son importantes a nivel internacional para su conservación. ¿Por qué? Porque existe una estrategia internacional para la conservación, que es la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras, la cual es coordinada desde la ONG Manomet, y esa red está conformada por todos los sitios que han sido reconocidos a nivel internacional en los países de América. Tenemos 107 sitios en 17 países que han sido reconocidos, en donde las cantidades de aves playeras que están llegando allí son tan altas que su conservación depende de la conservación de esos sitios. En Venezuela tenemos un solo sitio, que es la Salina Solar Los Olivitos, que fue designada sitio en marzo del 2018 como sitio de importancia internacional por recibir anualmente más de 100.000 individuos de aves playeras. De manera que la importancia de reconocer y de hacer el seguimiento de las aves playeras en los sitios de parada nos da la posibilidad de postular esos sitios para que sean designados como sitios de importancia internacional o sitios de importancia regional o sitios de importancia hemisférico, dependiendo, eso va a depender, la categoría dependiendo de la cantidad de aves que llegan y sea postulada a la red hemisférica de reservas para aves playeras. Entonces, para tener ese reconocimiento necesitamos que se continúen haciendo los seguimientos de las poblaciones de aves en estos sitios de parada. Para ello, pues, hay dos protocolos. Principalmente hay un protocolo que es el Censo de Aves Internacional de Aves Playeras, pero también aquí, como hacemos el Censo Neotropical de Aves Acuáticas, también este protocolo nos ayuda a tener información. Ambos están, la idea es que esa información después esté en la plataforma de IBIR, que es la que en este momento está recopilando ese tipo de información, y por lo menos desde el ISS, que es como el acrónimo del Censo Internacional de Aves Playeras, tiene la plataforma de subida de sus datos, por IBIR. Entonces, digamos, eso nos permite también conocer, y porque es una plataforma pública, poder ver cómo están las poblaciones, cómo están llegando, cuáles son los sitios a donde llega, y poder entender un poquito más sobre el uso que están dando las aves playeras a nuestros sitios de parada, los sitios de parada que hay en nuestras costas y en las zonas continentales. Bueno, esto era en general lo que yo quería presentarles para que conozcan un poquito sobre las aves playeras en Venezuela, la problemática y las necesidades que tenemos. Hay un proyecto en este momento que es el proyecto de conservación de aves playeras en Venezuela. Tenemos unas redes que perfectamente pueden contactarnos a través de las redes o a través de mi correo. Y estos estudios han sido apoyados por financiamiento a través del Ministerio de Canadá, la Red Hemisférica de Reservas de Playeras y Manomet, y Wader Quest, que es una ONG inglesa. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas. Aquí están las redes también de UBO, y bueno, el que quiera colaborar y participar con UBO a través de la membresía y donaciones o a través del voluntariado son bienvenidos. Adriana, no sé si tú tienes el chat abierto. La que va a leer las preguntas es Sandrita. Ah, ok. Sandrita tendrá el micrófono. Sí. No la veo.
Pero no la veo. Ya lo tiene, ya tiene la opción. Hola, ¿me oyen? Sí. Bajito. Ah, ok. Sí, tienes varias preguntas, Sandra. Okay. Aquí te voy a hacer la primera, que es de Osvaldo Hernández. Curioso que la dara sea considerada un ave playera. ¿Esto se debe solo a su filogenia? Principalmente se debe a la filogenia, porque en realidad la dara, aunque la podemos observar asociada a las orillas, en algunos humedales, realmente la dara es más bien de ambientes secos, más de sabana, zonas más bien secas, ¿no? La vemos en sabana, la vemos en los herbazales litorales, pero en la parte más bien seca. Pero sí, efectivamente, principalmente está considerada ave playera porque desde el punto de vista filogenético son el mismo grupo. Aquí hay otra pregunta de María Ángeles Petit. ¿Se ha observado en aves playeras cambios en la fecha de migración, por ejemplo, por el cambio climático? Bueno, aquí en Venezuela nosotros no tenemos suficientes datos como para poder decir eso. Realmente no tenemos un seguimiento de años para poder decir si está ocurriendo ese cambio. Hay especies que se ha reportado que pudieran estar llegando un poco más temprano, pero nosotros no tenemos estudios sobre eso. Isabel Novo pregunta, ¿las zonas principales donde llegan las aves playeras son áreas protegidas? Afortunadamente nosotros tenemos muchas áreas protegidas en las zonas costeras y en esas áreas protegidas llegan, pudiéramos decir que pueden ser sitios de parada, pero tenemos también muchos sitios en donde están llegando las aves playeras que no son áreas protegidas. En algunos casos incluso hay algún tipo de manejo, algún uso productivo, entonces en esos casos lo que hay es que buscar llegar a acuerdos con dependiendo del tipo de producción que tengan, para que se dé la posibilidad de conservar los hábitats donde llegan ellas. Por ejemplo, el sitio internacional, que es el único sitio que tenemos en Los Olivitos, está dentro de una salinera. Eso está en la salinera de Produsal, y los concentradores de esas salineras son utilizados por las aves playeras. Entonces, eso fue un acuerdo en el que ellos se comprometieron a conservar esos sitios en donde llegan las aves playeras, de manera que sean hábitats apropiados y ellas continúen llegando. Alejandro Luis comenta, debemos suponer que las dependencias federales son solo importantes para el paso, pero las bandadas no permanecen mucho tiempo. Bueno, no me atrevería a decir eso. Yo creo que a lo mejor Los Roques sí pudiera tener áreas donde tenemos a lo mejor números importantes de aves playeras que llegan, pero hay muy pocos estudios en las demás dependencias federales. Entonces realmente yo creo que lo que no tenemos es suficiente información para poder decir eso, ¿no? Isla de Aves, por ejemplo, se han hecho varios censos y ese es un sitio de parada, de paso, por supuesto. Pero sí es usado por pocas especies, pero es usado frecuentemente. Siempre van a estar llegando, ¿no? Pero el problema principal con las dependencias federales es que tenemos poca información de ellas. Jorge pregunta, ¿por qué Paraguaná, Boca de Caño no están considerados? ¿Por qué Paraguaná y Boca? No, sí, Paraguaná. En Boca de Caño sí es un sitio de importancia también. Boca de Caño es uno de los sitios. De hecho, Paraguaná está Boca de Caño, está el sur de Paraguaná, toda la zona de Tacuato, toda esa zona costera también es un sitio de importancia para las aves playeras. Y la parte norte y noroeste es posible por lo menos como sitio de reproducción de especies residentes, que también puede ser importante, pero no tenemos tampoco mucha información allí. Es una zona que es un poco difícil el acceso allí. Pero Paraguaná sí es importante. O sea, ahí tenemos por lo menos todas las costas de Paraguaná, entre Adícora, Laguna de Boca de Caño, el Istmo, y todo lo que son los humedales que están, los salitrales que hay por la zona de Las Ánimas, por allí, también eso es utilizado por aves playeras. Pero hace falta más seguimiento en ese sitio.
Ajá. Beatriz pregunta, ¿cuáles localidades de la costa de Venezuela meritan de forma urgente una figura de protección para garantizar el hábitat de las aves playeras? Bueno, yo diría que figura urgente, Laguna de Hunares es muy importante y eso hace tiempo que se ha estado buscando, incluso la gente del mismo Ministerio del Ambiente estuvo trabajando en ello. Esa es una de las zonas que sería importante. Yo diría también la zona de Caimare Chico, todo lo que es la costa occidental del Golfo, es una zona en la que tenemos poca información reciente, pero los trabajos que hizo el profesor Kastler en los años 70 indican que esa es una zona muy importante para varias especies de aves playeras y allí eso no está protegido y bueno, ha sido poco seguido últimamente también. También en Isla de Coche, donde está la salina, también es una zona importante, es una zona donde se está reproduciendo una especie que está casi amenazada, una de las especies recientes que tenemos en el país, y es una población importante, es una zona que también debería ser un área protegida. Y en la costa occidental de Falcón, pues bueno, ahorita eso está siendo bastante utilizado y hay varias zonas que son importantes que pudieran decretarse como reservas o a lo mejor santuario, no sé exactamente cuál figura es la que correspondería, pero que pudiera ser consideradas también dentro de las áreas protegidas del país, porque Punta Caimán y Punta Maragüey son muy importantes. Ajá. Luis pregunta, ¿se conoce en general el estado de las aves playeras que llegan a Venezuela? El estado, o sea, no sé si se refiere a las condiciones en las cuales llegan las aves, pues muy poco, o sea, nosotros no hemos, eso requeriría que uno las capturara e hiciera análisis o bien evaluar el peso o tomara muestras de sangre para poder evaluar en qué condiciones están llegando. No sé si se refiere a eso, a las condiciones fisiológicas de las aves que llegan acá. Uno sí puede ver cuando está haciendo los censos que hay dentro del grupo se pueden observar aves que están muy delgadas, muy flacas, muy poco rellenitas, pero después también ves otras que están muy rellenas, lo que indica también que deben estar próximas a migrar porque ya se les ven bastante rellenas de la cantidad de grasa que han acumulado. Y hay unos estudios, pero hace mucho tiempo que se hicieron en Sucre, en donde se evaluaba la presencia, por ejemplo, de parásitos en las aves playeras, que eso pudiera ser una de las razones por las que algunas pueden incluso hacer la veranada. Es el hecho de que no tengan las condiciones suficientes para poder migrar en primavera hacia el norte y entonces se quedan. En algunos casos es porque no alcanzaron el peso, pero también por la presencia de parásitos. Pero más estudios que eso no se han hecho. Quedan solo 3 minutos. Hay tiempo para una pregunta corta. Ajá. Bueno, voy a leer la última pregunta de Antonio Rivas, que dice, ¿han habido conflictos entre las poblaciones de playeros y esos productores particulares para considerar en peligro la permanencia de esas aves? Quizá por ocupación. No, bueno, en este momento, o sea, nunca ha habido conflictos, porque es poco lo que se ha hecho en esas zonas donde hay actividades de tipo, o bien explotación de sal, o el cultivo de camarones, pero la idea es tratar, digamos, de llegar a acuerdos con ellos para que garanticen por lo menos que la permanencia de una lámina de agua en algunas zonas para que las aves playeras migratorias puedan hacer uso de ellos entre que ellos cosechan y vuelven a rellenar, que hay un periodo de tiempo para que... O sea, esa sería, digamos, la idea, pero todavía eso ni siquiera se ha empezado a plantear. Estamos empezando a hacer contacto con los productores que pudieran estar interesados en formar parte, digamos, de esta red y participar en lo que es la conservación, que incorporaran dentro de sus buenas prácticas la conservación de las aves playeras. No sé si hay otra. Ya lo que quedan son 2 minutos. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, creo que agradecemos, no, creo que nos da tiempo para más preguntas. Terminamos, damos por terminada la charla de hoy. Agradecemos. Bueno, muchas gracias a todos que pueden que enviar participaron. a la profesora Giner por correo. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Espero, bueno, si tienen algún comentario o alguna duda extra, pues está mi correo, sandrabginer@gmail.com. Pueden contactarme o también pueden contactarme a través de las redes de Aves Playeras.